A mí me gustaría contarles mi experiencia propia de cómo llegué a esto, cómo llegué a darme cuenta que la verdad que había que mirar las inversiones con una perspectiva distinta. Hace más de 15 años atrás vi una oportunidad de inversión en Paraguay que me pareció interesante, pero altamente riesgosa. Me parecía interesante porque había una oportunidad de ganar mucho dinero, pero era altamente riesgosa porque, digamos, implicaba operar en una parte de ese país que es muy pobre, una parte de ese país que tenía una altísima conflictividad social. El proyecto era un proyecto agrícola, no tiene nada de sofisticado, pero Paraguay es un país muy agrícola, muy bueno para eso. Pero como les decía, esto implicaba comprar tierras en un área de Paraguay que era muy conflictiva. ¿Y por qué era muy conflictiva? Porque había muchos campesinos viviendo en sus pequeñas parcelas que generaban mucho conflicto con los grandes productores. Lo que hicimos nosotros fue identificar eso como un factor de riesgo. Y lo digo sin pudor, la verdad que al principio el problema social yo lo vi como un factor de riesgo. Este riesgo puede hacer que mi proyecto de inversión fracase. Entonces lo que decidimos fue mitigar ese riesgo. ¿Y cómo mitigamos ese riesgo de conflicto social que podía afectar negativamente a nuestro negocio? Resolviendo el conflicto social. Contratamos un par de fundaciones que trabajaron con esos campesinos, unas 2.500 familias de campesinos que estaban alrededor de los campos que nosotros compramos. Y con ellos, con esas fundaciones, en muy poco tiempo le cambiamos la vida a esas familias de campesinos que estaban absolutamente abandonados por parte del Estado. O sea, vivían en condiciones simplemente de supervivencia. Y gracias al aporte de esas fundaciones que nosotros solventamos, la vida de esa gente cambió totalmente. En lugar de que los jóvenes se iban de allí del campo y emigraban a la ciudad para vivir en pésimo, de manera horrible, empezaron a quedarse. ¿Por qué? Porque veían que tenían más oportunidades. Las oportunidades empezaron a existir allí, se empezaron a organizar para producir, se empezaron a organizar en empresas, empezaron a tener acceso a mejor educación, salud, vivienda, infraestructura. Se empezaron a organizar entre ellos para vivir mejor. Y eso fue gracias a que nosotros financiamos a unas fundaciones. El mérito, si quieren, nuestro fue identificar que eso había que resolverlo. El gran trabajo fue de las fundaciones que hicieron una pegada excepcional. Y de hecho lo que pasó finalmente, y esto es simplemente una ilustración de uno de los tantos emprendimientos, los pobladores empezaron a tener iniciativas por su propia cuenta, empezaron a generar sus propios recursos, se creó un modelo de desarrollo regional verdadero. Al final, el resultado de esto fueron 1.200 familias integradas a los sistemas productivos, 6 empresas desarrolladas localmente por ellos. Nosotros invertimos unos $70 millones, que fue la primera vez que se realizaba una inversión de ese tipo en Paraguay. Convertimos agricultura a 45.000 hectáreas con esquemas de producción sostenibles y manteniendo 25% de la superficie en forestación y generó una tasa interna de retorno bastante adecuada para el capital. Lo que yo aprendí ahí personalmente fue que había un vínculo directo entre hacer las cosas bien para terceros y ganar dinero. Esto fue la primera vez en mi vida que lo experimenté directamente y la clave de esto fue que identificamos que ese factor de riesgo al final del día era beneficioso para nosotros, no solamente desde el punto de vista que disminuía el riesgo, sino que también implicaba el desarrollo de un modelo que era mucho más sustentable para todos. Esto, que para mí fue determinante, me permitió después empezar a pensar en otro tipo de situaciones donde podíamos extender este concepto de crear desarrollo regional o local para mejorar las inversiones. Y en ese sentido, así como esto fue un ejemplo en el campo, les voy a pasar ahora un ejemplo que hicimos en la Ciudad de Buenos Aires. Ayudamos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a producir un enorme cambio en un campamento, como llaman en Chile, en Argentina se llama Villa Miseria, que es de unas 40.000 personas que viven bajo la línea de pobreza en un asentamiento absolutamente informal. Son tierras tomadas, pero por más de 70 años, o sea, esto tiene una historia muy larga, y que están en la Ciudad de Buenos Aires a escasos 200 metros de embajadas, de los bancos, del centro de mayor riqueza de la Argentina. Hay 40.000 personas que viven bajo la línea de pobreza. Y en ese sentido, el gobierno decidió hacer algo distinto, que era lo que se hacía siempre, que era tratar de echarlos. Decidieron ver de cómo integrarlos. Y entonces, lo que tuvimos que hacer nosotros, le ofrecimos al gobierno, fue
asesorarlos en cómo ayudar a desarrollar este programa de manera tal de que tuviese el mayor impacto posible, porque típicamente el Estado tenía una concepción más bien de hacer cosas como construir mejores viviendas o mejor infraestructura, y lo que nosotros les mostramos en base a la experiencia que habíamos tenido en Paraguay era que para producir un verdadero cambio se necesita ayudar a cambiar a las personas, que las personas tengan la posibilidad de tener un horizonte de desarrollo mejor, que tengan la posibilidad de acceder a educación, a salud, a derechos, de manera tal de que el cambio que se produce en lo físico esté sustentado por el cambio en lo humano. Por eso, la inversión que se hizo del BID y del Banco Mundial, el cambio fue multidimensional. Y multidimensional desde el punto de vista no solamente la infraestructura se mejoró, tuvieron acceso a agua corriente o electricidad, pero segura y no simplemente colgados de los cables como estaban antes, sino que además tuvieron acceso a educación, salud, derechos, trabajo. Se desarrolló una enorme tarea para mejorar la capacitación de la gente. Y de este modo lo que pudimos demostrarle al gobierno fue que la inversión, esos 250 millones de dólares, digamos, que se hizo para mejorar este barrio, al final produjo un retorno, un valor económico de 3 veces eso. Esto es una perspectiva amplia de la ciudad de Buenos Aires. Estas son las vías del tren y todo esto son las 70 hectáreas donde están estas 42.000 personas. Para nosotros, este fue un excelente ejemplo a gran escala de lo que se puede hacer si uno cambia la mirada de la inversión. ¿Por qué? Porque el gobierno no solamente contrataba a una empresa para que construya mejores viviendas, sino que lo que estaba haciendo era fundamentalmente creando un programa para mejorar la vida de las personas. De este modo es que quería ilustrarles el efecto que tienen las inversiones en la medida que tienen una intención de producir impacto entendido en todas sus dimensiones, pero además después medido, de manera tal que pueda justificar plenamente la inversión. Al principio el programa que quería hacer el gobierno era relativamente acotado porque era solamente mejorar un poco la infraestructura y las viviendas, era como 120 millones de dólares, y les ayudamos a ver que mediante más inversión se producía muchísimo más impacto y entonces se justificaba plenamente esa inversión.